Muy importante que el Señor pueda hablarnos, así que vamos a disponer nuestros corazones a Dios. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres todo para nosotros, el único objeto de nuestra alabanza. Si estamos aquí es por ti, tú eres el único importante. Nosotros no somos más que siervos inútiles, Señor, delante de ti no nos podemos comparar, pero nos has dado un grado de honra muy elevado, Señor, de poder ser siervos del Dios Altísimo, Señor, de poder haber sido escogidos, llamados por ti para un uso santo, glorioso, excelente, para un propósito, Señor, que tú te has determinado con tu iglesia. Aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu voz. Danos corazón para entender, oídos para oír, Señor. Que tu palabra llegue con claridad, que no haya oposición, Señor. Que pueda salir con transparencia. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra, el mensaje de tu corazón, que todos podamos recibirlo y podamos ser edificados por ti, Señor. Tu palabra es más que suficiente para darnos sabiduría, para levantarnos, Señor, si es que estamos caídos, para instruirnos, Señor, y para impartirnos la vida de tu reino, la vida del reino de Dios. Por eso te pedimos que nos hables, Señor, al corazón, que tengas a bien hablarnos, Señor. Para tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Bien, mis amados, llevamos un par de jueves compartiendo sobre un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, de poder detenidamente ver, estudiar qué es la eclesía, qué somos nosotros. La eclesía somos nosotros, somos la iglesia del Señor, y vamos a entender muchas cosas porque vamos a ir al origen, al Génesis, vamos a ir al Antiguo Testamento a ver de dónde surge la iglesia, de dónde surgimos nosotros. Surgimos del corazón de Dios. Pero ustedes saben, todos sabemos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento todo lo que ocurrió allí es una sombra, un tipo de lo que vivimos hoy. Así que el Antiguo Testamento está cumplido en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús. Pero aquello era una sombra de los bienes venideros, de lo que iba a venir después. Pero de ahí podemos también entender muchas cosas, ¿verdad?, para que nosotros podamos alcanzar esa sabiduría, ese nivel de entendimiento de lo que significa, en este caso, que estamos predicando, lo que es la iglesia del Señor, la eclesía. Recuerden que la palabra eclesía, de donde viene la palabra iglesia, es una palabra compuesta por dos palabras, que significa que significa fuera de, fuera de, y el verbo klesis, kaleo, el verbo kaleo, que significa llamar. Entonces, si juntan los dos, fuera de, llamar, significa llamados fuera de, o los llamados afuera, a salir. Entonces, esa palabra se utilizaba cuando se congregaban un cuerpo de ciudadanos para tratar asuntos de Estado. Es una palabra que se usó en el mundo secular. Los griegos, los romanos usaron esa palabra para denominar a un cuerpo de ciudadanos que se reunía para tratar asuntos de Estado. Y a mí me gusta mucho esa palabra, porque ellos eran llamados a salir de sus casas, salir de su comodidad, para tener una reunión, una asamblea, ¿verdad?, donde trataban asuntos importantes. Para poder formar parte de esa asamblea, de ese conjunto de ciudadanos o cuerpo de ciudadanos, uno tenía que ser un ciudadano legítimo, con todos sus derechos civiles. Todo tenía que estar en orden, no todo el mundo valía para formar parte de la eclesía, ¿verdad? Lo que en su origen, estamos hablando del origen de la palabra. Luego fue adoptada esa palabra, Dios la quiso incorporar a nuestro, digamos, entendimiento, vocabulario, propósito, ¿verdad? Pero entendiendo de dónde viene esa palabra y lo que significaba, lo que era, nosotros entendemos ahora también lo que significa la iglesia. Entonces, voy a hacer un pequeño recordatorio.
¿Quiénes eran los que podían participar de la eclesía, de la asamblea, de ciudadanos legítimos? ¿Cómo tenían que ser? Legítimos. Tenían que estar empadronados, ¿no? En esa ciudad, en ese país, ¿verdad? Para poder ser parte de ese cuerpo de ciudadanos que se reunían para tratar asuntos de Estado. Ahora, si trasladamos a la iglesia hoy, la palabra eclesía significa llamados afuera. Dios nos llama fuera de... ¿A qué? ¿De dónde salimos nosotros? Del mundo. Como la palabra original dice, salían de sus casas para reunirse y tratar asuntos importantes de Estado. Los ciudadanos legítimos, o sea, tenían que salir de su comodidad para reunirse en esa asamblea. Nosotros también salimos de nuestras casas para reunirnos y en un culto como el de esta noche poder tributarle a Dios, ofrendarle a Dios, sacrificarle a Dios, alabar a Dios y recibir su palabra. Pero va más allá también, porque no solamente es puntualmente que salimos de nuestras casas como hacían esos ciudadanos legítimos para reunirse y tratar asuntos importantes. El asunto importante aquí, ¿cuál es? Dios, el reino de Dios, Cristo. Nosotros somos convocados por Dios para escuchar a Dios, para vivir para Dios. Y lo importante de nosotros es que el que nos convoca es Dios. ¿Quién es el que nos llama? Dios. La importancia de nuestro llamado radica en que es Dios quien nos convoca. Y forma este cuerpo. ¿Cómo se llama? Cuerpos. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. Cuerpo de ciudadanos. Que Dios ha llamado a salir del mundo. Ahora explicamos eso, porque claro, Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Juan dice, no améis el mundo ni lo que está en el mundo, porque el que ama el mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, todo lo que por lo que este mundo vive y ama, lo material, la vanagloria de la vida, el amor hacia las riquezas, el vivir para el placer, para satisfacer tus propios deseos, para vivir egocéntricamente para ti, eso no proviene del Padre. El mundo vive conforme a ¿qué? A la corriente del mundo. Y Dios nos saca de esa corriente del mundo que tiene un príncipe. ¿Quién es? ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, que tiene, digamos, como ya he explicado a unos compañeros, no necesariamente todo el mundo está poseído. Esto era difícil, yo me vi en un compromiso ayer, me metí ahí explicando, pero no necesariamente todo el mundo va a estar poseído, pero sí que hay una influencia, siempre hay una influencia de Dios, del diablo, de Satanás, ¿verdad? Y si le das derecho, pues él viene, ¿verdad? A increpar, a molestar. Entonces, y puede llegar a poseer también. Claro que sí, una persona puede llegar a ser de tal manera poseída por el diablo. De María Magdalena dice que salieron 7 demonios. El gadareno dice que salió una legión. Él no eran dueños de sus actos. ¿Qué hacía el endemoniado gadareno? Se dañaba a sí mismo, dañaba a los demás, andaba. ¿Quién quiere andar desnudo por ahí por los sepulcros? Nadie lo podía sujetar, ni con cadenas se soltaba. Eso era increíble la fuerza que tenía, porque el diablo lo tenía poseído. Pero cuando llegó Cristo, ese hombre desnudo, que se dañaba a sí mismo y a los demás, que no había quien lo pudiera sujetar, ni domar, ni domesticar, que no estaba civilizado, pues ¿cómo acabó? Sentado, me gusta, ¿cómo lo dice? Sentado y en su juicio cabal. Cuando llega Cristo, entonces nos liberta. Él es nuestro libertador. Y ahora vamos a entender cosas. Y entonces Él nos llama, nos escoge para que ahora formemos parte de ese cuerpo de ciudadanos que le sirven a Él, que es la iglesia, la eclesía. Somos llamados de este mundo
a salir del mundo. Dice, salir de este mundo. Dice, en 2 Corintios 6, dice, salir de en medio de ellos. Dice, salir de en medio de ellos y yo os recibiré. Y seré para vosotros, dice, vosotros me seréis hijos e hijas. Y yo seré para vosotros vuestro Padre. Y dice el Señor Dios Todopoderoso. Es decir, Él es más que poderoso para poder cuidarnos, suplir nuestras necesidades como Padre y que nosotros podamos ser esos hijos. Ahora, ¿quién podía participar de la eclesía? Tenían que ser los ciudadanos legítimos. Para ser ciudadano, ahora nosotros, para ser ciudadano del reino de Dios, ¿qué ha hecho primero Dios? Hacernos hijos. Nos ha hecho hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, ahora todos formamos parte, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Con lo cual ahora somos todos ciudadanos del reino de Dios. Los ciudadanos del reino de Dios son la familia de Dios. La familia... Número uno, no se líen. Número uno, somos hechos hijos de Dios. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces ya formamos parte de la familia de Dios. Si formamos parte de la familia de Dios, el reino, la ciudadanía, el reino de Dios está formado por los hijos de Dios que forman la familia de Dios y que componen la iglesia o la casa de Dios. Esa es la eclesía. Entonces primero Dios nos hizo hijos para ser familias. Una ciudad o un país está formado por familias que pertenece a ese país, ¿verdad? Pues nosotros somos la familia del reino de Dios que formamos la eclesía, el cuerpo de ciudadanos, en este caso del reino de Dios, donde Jehová reina, y nosotros somos sus hijos y sus siervos, porque Dios nos llama para servirles. Así que todo comienza con terminamos diciendo, todo comienza con un llamado de Dios. Todo comienza con un llamado de Dios. Hebreos 3.1, ¿me lo pueden proyectar? Hebreos 3.1. Terminamos aquí. El jueves no, porque no hubo culto. Decía, por tanto, hermanos santos, me gusta, antes de seguir, ¿qué dice? Hermanos santos, ¿qué somos? Hermanos, tenemos que empezar a vernos. No nos llamemos hermanos por llamar hermanos, por favor. Mira, yo tengo una persona por ahí, un conocido, que cada vez que necesita algo, él tiene conocimiento de lo que es la iglesia, ha ido a iglesia, pero él vive fuera de Dios. Yo no sé, el Señor sabe, conoce los corazones. Pero él siempre, cada vez que me necesita, empieza, hermano, y hermano por aquí. Y hermano para allá, ay mi hermano. Y de verdad, mira, por amor y por prudencia yo no le digo, hermano, no me llames hermano. No le digo, no me llames más hermano, no se lo digo. Me dan ganas de decírselo sinceramente, porque no me gusta la hipocresía, me gusta la verdad, como Dios es verdadero. Pero tenemos que tener tacto también. Así que si el Señor la ha puesto en mi camino, por algo será. Quizá un día Dios yo le pueda explicar, ¿verdad?, con tranquilidad y con mucha sabiduría, lo que significa realmente ser hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? ¿Entendemos? Porque los hermanos somos santos. ¿Qué somos? Hermanos santos. Y lo que yo quiero decir es que nos tenemos que empezar a ver como hermanos, llamarnos como hermanos y vernos como una familia que somos. Y eso es muy hermoso porque ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Cómo somos? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense si es importante la familia de Dios para Dios, que dice que tenemos que hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense cómo Dios quiere que nosotros empecemos a comportarnos entre nosotros como una familia. Amado, Dios nos ha dado una familia. Somos hermanos santos. Santo tiene dos connotaciones muy importantes. Una es que hemos sido consagrados para Dios, apartados de este mundo, llamados afuera, salir de este mundo.
Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ni vivimos conforme a la corriente del mundo, sino que Jehová es nuestro Dios y vivimos conforme a los principios del reino de Dios. ¿Se entiende? Eso es ser santo. Vivo, apartado, dedicado. Tengo un llamado de Dios, soy escogido por Dios. Pero también tiene una connotación muy importante porque habla de pureza, de santidad. Por eso estamos en un camino de perfeccionamiento, de purificación, de santidad, ¿verdad? Donde Dios nos va cada vez limpiando más de nuestras inmundicias, nos va perfeccionando más a la imagen de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Y por eso dice en Romanos 8, ese es nuestro llamado. A los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y lo hizo para que todos fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Y nosotros tenemos que parecernos cada día más a nuestro hermano mayor para ser santos como Él es santo. ¿Entendemos? Por eso somos hermanos santos y participamos todos de un llamado que viene de arriba. Dios nos convoca, Dios nos llama. Dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hay un llamado que viene de arriba, que está por encima de cualquier cosa, que es lo que más tenemos que cuidar y mimar, el llamado de Dios. Dios nos ha llamado y fíjense la connotación que tiene esto tan importante que estamos hablando al entender la palabra eclesía. Y es que no se puede formar una eclesía si no es con las familias que forman parte de un estado, en este caso el reino de Dios. Para eso ya Dios de antemano nos conoció, nos llamó, nos santificó en Cristo, nos ha hecho hijos de Dios para ser la familia de Dios, ciudadanos del reino de Dios y formar parte la asamblea de Dios, la eclesía. Somos la casa de Dios y todos participamos de un mismo llamado. ¿Usted se da cuenta de lo importante que es esto? Entenderlo. ¿Usted ¿Cómo estábamos antes? Miren, yo ayer le decía a mis compañeros también, que tuve oportunidad de hablar un poquito, Dios abrió ahí puerta, de lo importante que es en la vida, porque ciertamente da igual lo que hayas logrado, qué posición tengas, si uno no tiene un llamado, no tiene un propósito en la vida. ¿Cuánta gente termina cansada de la vida y con depresión? Hastiados. Miren, lo único que le da sentido y propósito a la vida es el llamado de Dios. Y nosotros somos privilegiados, hemos sido llamados por Dios. Apocalipsis 17:14, me lo pueden poner, este versículo lo vimos también. Y es muy importante, desde que el Señor me lo mostró para este mensaje, es como que me está dando vueltas en la cabeza. Y muchas veces cuando oro por el hermano y demás, me viene a la mente. Fíjense qué hermoso, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Siguiente, dice, y los que están con Él, Señor, con Cristo, dice, los que están con Él son, ¿qué somos? Llamados y elegidos y fieles. Fíjense qué importante, somos llamados. Somos elegidos. Dios no ha escogido a todo el mundo, pero a nosotros nos ha escogido, nos ha elegido. Y eso es un gran privilegio, amado. Su vida siempre, nunca va a carecer de propósito. Usted siempre va a tener un objetivo, una meta, un propósito en la vida. Un propósito glorioso que Dios ha determinado. Y eso es muy hermoso, que Dios haya contado, que seamos llamados, elegidos y fieles. Somos fieles. Dios nos tenga por fieles, amado, como dice el apóstol Pablo. Dios ya nos ha tenido por fieles, poniéndonos a su servicio en el ministerio, como dice el apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, al que me escogió y me ha tenido por fiel, poniéndome a su servicio. Qué cosa más hermosa, amado. A nosotros también el Señor nos ha llamado. Usted puede gozarse en esta verdad.
Y esto produce también un temor reverente, porque todo lo que Dios nos da produce también al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. ¿Entiende? No es para tomarlo a la ligera, no es para decir, ¡ah, qué bien! Soy llamado, soy elegido y soy fiel. Dios ha contado conmigo. Quiero decir que, entiéndanme, que no es para que yo salte de alegría y diga, qué bien, que soy, qué afortunado que soy, que Dios me ha llamado, ha puesto sus ojos en mí. Sí, yo me gozo en eso, yo me alegro en eso, pero no solamente se tiene que quedar ahí. No nos quedemos con la parte egoísta, porque somos muy egoístas, y nos quedamos ahí, ya nos quedamos ahí. Sino seamos consecuentes. ¿Qué tenemos que ser? Consecuentes. Al que más se le da, más se le demanda. Entonces yo quiero ser fiel. Él me ha tenido por fiel, pero ahora depende de mí que yo sea fiel. ¿Amén? Entonces vamos a ir aprendiendo todas estas cosas. El Señor nos va a ir impartiendo para que nosotros podamos ser ese pueblo, esa eclesía, esa iglesia hermosa. Porque Cristo, cuando venga y queremos su venida, Él está preparando ya un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto que también a su vez está preparando un pueblo bien dispuesto para cuando el Señor venga. Amén, porque preparamos camino al Señor. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu. Entonces, amado, es importante que podamos entender estas verdades y que podamos vivir conforme a lo que somos. Que Dios, ahora, si Él me ha tenido por fiel, pues yo quiero ser fiel también a Él. Amén, vamos a aprender muchas cosas juntos. Miren qué hermoso lo que dice en Isaías 51. Ya pasamos. Isaías 51 es precioso. El versículo 1 y 2 dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Ahí estamos nosotros, la asamblea de Dios que busca a Dios, que es convocada, que aquí estamos convocados por Dios para escuchar a Dios y obedecerle. Vivir para Él, para la alabanza de su gloria, manifestar el reino de Dios en la tierra. Y dice, mirad, atención, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Aguanta ahí. Fíjense cómo todo es un llamado. Dios nos saca. ¿Qué era eclesía? Eclesía. Fuera de. Eclesía viene de caleo, llamar fuera. Dios siempre nos saca, nos ha sacado de un lugar, nos ha sacado de este mundo y de nuestro mundo en el que vivíamos, según mis principios, donde yo era yo y mis circunstancias y el importante era yo y vivía para mí, pero estaba vacío y no tenía sentido mi vida, ni propósito. Ahora, Dios, por eso dice, mirad, ¿de dónde he sido yo arrancado? ¿De dónde Dios me sacó? Ese es el llamado de Dios, esa es la eclesía, los llamados fuera de. Dios me sacó, ¿de dónde Dios me arrancó? Aleluya, ¿de dónde Dios lo arrancó? ¿Ha pensado alguna vez? ¿De dónde Dios lo sacó? El hueco de la cantera de donde Dios le sacó a cada uno de nosotros. Piénselo. Porque, amado, nosotros estábamos todos, sin excepción, muertos en nuestros delitos y pecados. Eso de entrada. Pero ya, ¿cuánto cayó cada uno hacia abajo en el pozo de la desesperación? Ya Dios lo sabe y cada uno de nosotros. ¿Verdad? Pero Dios nos sacó, nos arrancó de ahí, somos los llamados arrancados. Nos llama a salir de un lugar, nos saca para meternos en otro mejor. Cuando Dios llama, nos saca de un lugar para meternos en otro lugar. Nos saca del mundo para meternos en el reino de Dios. Y tenemos que entrar. Como Dios habló por boca de siervo Josué. Porque el reino ya está. Ciertamente el reino de Dios está. Pero hay que esforzarse por entrar. Y sufre, y el reino de Dios dice que sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay que ser valiente, hay que esforzarse por entrar, no hay que conformarse, hay que despojarse de todos esos malos deseos. La Biblia habla de renovar la mente.
Si yo no renuevo mi mente, entonces yo soy conformado al mundo y a los principios del mundo. Y yo ya no vivo conforme al mundo y los principios del mundo porque soy de Dios. Ya Dios me ha sacado de ahí y me ha introducido en su reino. Amén. Por eso dice en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. La mente tiene que ser renovada. ¿Cómo renuevo mi mente? Para entender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Cómo? Por medio de su palabra. No hay otra forma. Por medio de su Espíritu Santo que Él nos ha dado. Ya Dios nos ha equipado. No solamente me ha hecho hijo de Dios y ciudadano del cielo, sino que me ha dado su Espíritu Santo para que entonces yo pueda entender. El que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. Pero ya Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha hecho hijo de Dios. Y con todas las connotaciones que eso significa, yo ya puedo vivir, yo ya puedo entrar en ese reino. El problema es que muchos no entran porque todavía no han renovado su mente y siguen arrastrados por la corriente del mundo. Y eso no puede ser. Tenemos que saber de dónde Dios nos ha sacado. Miremos de dónde Dios me ha sacado y dónde me ha introducido. Es en la vida del reino. Dios ha hecho, fíjense todo lo que yo decía el jueves, no el anterior, miren la estructura, miren el plan de Dios soberano, cómo Dios lo ha hecho, lo ha dispuesto todo y cómo lo ha ido haciendo todo a su tiempo en cada una de nuestras vidas para formar la iglesia. Qué hermoso, porque un día Dios le llamó, nos llamó, en ese día de salvación hermoso del Señor, Dios nos llamó y nos sacó de ahí, del pozo, como dice el salmista. Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso nuestros pies sobre la peña. Amén. Eso es hermoso. La peña es Cristo. Aleluya. Nuestras vidas están edificadas en la piedra angular. Y el que creyere en Él, dice, no será avergonzado. El que haya puesto su esperanza, su corazón, su vida en Cristo, en la piedra angular, no va a ser avergonzado. Porque esa piedra dice que es una piedra de cimiento estable. Fuerte. No resbalaremos. Amén. Estamos seguros. Estamos confiados en Cristo. Edificamos sobre el fundamento que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Así, pero Dios nos tuvo que sacar de un fundamento inestable de arena. Amén. Nos sacó de ahí y nos metió en su reino. Aleluya. Y miren, nos pone el ejemplo de Abraham. ¿Cómo lo hizo con Abraham? Y aquí ya nos catapultamos. Siguiente, dice... No, estábamos en Isaías 51, por si se han perdido, eso estaba de antes. Gloria a Dios, que están atentos ahí poniéndome las palabras que digo. Dice, mirad a Abraham, ahora en el versículo 2. Primero ha dicho que miremos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde nos ha arrancado, ¿verdad? Y ahora dice, mirad a Abraham, vuestro padre, porque Abraham también lo sacó Dios. Miren ustedes, y Abraham es nuestro padre. Abraham es el padre de la fe. Dice en Gálatas 3 que ahora todos somos hijos de Abraham por la fe. Quede claro eso. Todos. Nosotros ahora somos todos. Los gentiles también, hijos de Abraham por la fe. Entonces dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Miren, siguiente, porque somos descendientes de Abraham también por la fe. Dice, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Miren, el llamado de Dios. Lo llamé. Era uno solo, yo lo llamé. Era uno solito. ¿De dónde viene Eclesia? De Abraham. Ya Abraham fue el primer llamado. Y de su descendencia, de la cual formamos parte todos, ahí está la congregación de los hijos de Dios, de los hijos de Israel en el Antiguo Testamento y ahora de los hijos de Dios. Aunque también se le llamaba a los hijos de Israel los hijos de Dios. Porque ya en el Antiguo ya se vislumbraba el Nuevo Testamento. No sé si usted me sigue, yo espero que Dios le dé esa capacidad por el Espíritu de poder entender estas verdades tan hermosas, amado. Muy hermosas. Entonces dice que tenemos que mirar a Abraham, nuestro padre. Dice que él era uno solo.
Dice, porque cuando no era más que uno, solo lo llamé y lo bendije. Miren lo que Dios hace. Lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Ese llamado de Abraham nos repercute a nosotros. Pero que cuando Dios llama, ¿sabe lo que hace? Bendice. Bendice. Dios bendice. Somos hijos de Dios. Nos llama, nos bendice y nos multiplica. Aleluya, nos multiplica. ¿No es hermoso? Para eso Dios nos ha llamado. De eso dice, miren, cuando Dios nos une, esposo con esposa, hay una descendencia que se levanta para Dios. Dios sigue multiplicando su descendencia y formando el cuerpo de Cristo, la eclesía, el cuerpo de ciudadanos del reino de Dios que viven por y para Él. Y eso es muy hermoso. Pero nosotros como hijos, ciudadanos del reino de Dios, llamados y bendecidos por Él, también somos llamados a multiplicarnos. Todo, no solamente cuando tenemos hijos, sino que Dios nos llama también a engendrar hijos espirituales. Y hay que pedirle al Señor que nos dé hijos espirituales, que puedan conocer a Dios por medio de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros testimonios, de nuestras palabras, que puedan conocer a Dios. Eso es la mayor honra, porque eso va multiplicando, ¿verdad? Y añadiendo a los que han de ser salvos y a los que van formando parte de la eclesía de Dios, de la asamblea de Dios, del cuerpo de ciudadanos del reino de Dios. Que fíjense si es importante, amado, la eclesía, que es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Si Cristo es la cabeza, nosotros vivimos conforme a la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, la voluntad de Cristo, que es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros si vivimos conforme a la cabeza, que es Cristo, y Dios nos ha dado un cuerpo, ¿el cuerpo qué hace? Actúa, obra. Fíjense la eclesía lo que es. Por medio de la eclesía, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, Cristo es el que gobierna, Dios es el que gobierna, y nosotros obramos su voluntad. Así que nosotros somos las manos de Dios. Yo no estoy diciendo ningún disparate. Lógicamente siempre necesitaremos la gracia del Señor y los milagros del cielo, pero Dios hace su obra con sus siervos. Así que somos las manos de Dios. Dios obra a través de su iglesia. ¿No es una honra grande? ¿Sabemos lo que somos? Así que somos las manos de Dios, somos los pies de Dios y somos la boca de Dios, de Cristo. ¡Aleluya! Bueno, miren, estamos hablando de que nos llama, nos bendice con un propósito, multiplicar, amado. Nos llama, nos bendice y multiplica. Ese es el propósito, ¿entendemos? Llamar, bendecir y multiplicar. Fíjense la iglesia cómo se ha multiplicado a lo largo de los siglos. ¿Se ha multiplicado? Amén. ¿Esta iglesia se ha multiplicado? Amén. ¿Cuántos empezamos? Muy poquitos, ¿verdad? Ahí en la casa de Luis, luego en la casa de otro hermano, luego Dios permitió, la iglesia se ha llenado, se ha vaciado unas cuantas veces, pero ahora ya proclamamos en el nombre de Jesús que ya se va a quedar no llena, sino requete llena. Amén. Que ahora ya sabemos lo que somos. Somos el cuerpo de ciudadanos que Dios ha escogido, ha elegido, ha llamado, ha bendecido para que nosotros seamos bendición. Para ir, dice, por todo lugar y poder proclamar el evangelio del reino a toda criatura. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hacer la obra de Dios, de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Miren, qué llamado más hermoso Dios nos ha dado. Miren lo que somos. La eclesía, lo que es. Y muchas veces estamos perdiendo nuestra vida en la vanidad.
¿Cómo vamos a amar el mundo y lo que hay en el mundo? Si estamos en el mundo y amando el mundo, el amor del Padre no está en nosotros. No hemos entrado en ese reino al cual Dios nos llama a vivir con intensidad. Amado, la única forma de arrebatar el reino de Dios, el reino de los cielos en su vida, es que usted se entregue por completo, en totalidad, a Dios. Se enamore de Cristo y le dé el todo al Señor, le dé todo su corazón. Entonces los que se determinan por Dios a amarlo con todo su corazón y a disponer sus vidas para Él, formando parte de la eclesía, esos, amados, realmente arrebatarán el reino de los cielos en su vida. No solamente son llamados, sino son bendecidos, son elegidos, son prosperados y son multiplicados. Y yo no estoy hablando esto para hablar una palabra bonita. El Señor lo está haciendo. ¿Usted cree que el Señor lo está haciendo? Aleluya. Aleluya, así es, amado. Génesis 12:1. Miren el llamado de Abraham. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Dios lo saca. Cuando Dios llama, Dios te saca de donde estás. Gloria a Dios. Sal. Salí fuera, dice el Señor. Salí de la inmundicia del mundo, de la vanidad del mundo, de los deseos del mundo. Ahora nuestro corazón es cambiado. Dios nos ha dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu para vivir el reino de Dios. Dice: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Cuando Dios te saca de un lugar para meterte en otro lugar. Amén, como hizo con Abraham. Gloria a Dios. Y ya de ahí vino y cumplió Dios su promesa, lo bendijo, pero escúchenme, lo multiplicó. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Que iba a ser una gran nación y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. O sea, incontable. No se puede contar las estrellas. Yo no sabía que las estrellas eran incontables, porque uno se pone a mirar el cielo y dice: bueno, 1, 2, 3, 4. Bueno, luego las cuento, las que veo. Pero usted no sabe las estrellas que hay en el cielo, en el universo. Son incontables, son infinitas. Porque infinitas son las galaxias que hay. Cada galaxia, nosotros estamos en una galaxia, que es el sistema solar. En el sistema solar, los astrónomos creen que hay más de 200.000 millones de estrellas. Miren, he dicho, en una galaxia como la nuestra, que es el sistema solar, hay más de 200.000 millones de estrellas. ¿Cuántas he dicho? 200.000 millones de estrellas. Ahora ya se sabe que son más, eso era antes. Pero, ¿saben cuántas galaxias hay? Millones de millones. En cada galaxia hay millones y millones de estrellas. Pero ¿sabe qué? Dios tiene una mente tan prominente, porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas, que dice que las conoce todas y a todas las llama por nombre. Y emplea ese ejemplo para decir: no digas nunca que Jehová se ha olvidado de ti. Porque si Él conoce todas las estrellas que ha creado y a todas las llama por nombre, ¿cómo se va a olvidar de ti? Que eres su especial tesoro. Escogido, llamado, elegido, con un propósito. ¿Cómo se va a olvidar? ¿No es hermoso nuestro Dios? Amén. Dios lo cumplió con Abraham. Pero yo le voy a decir una cosa. Dios probó a Abraham. Y probó Dios, Génesis 22, y probó Dios a Abraham. ¿Saben que antes de que Jehová jurara por sí mismo que lo iba a bendecir, le había hecho la promesa, pero ¿saben que lo probó? ¿Cuál fue la prueba? ¿Cuál fue la prueba? ¿Qué le tenía que entregar a Abraham? Su único, su Isaac. Y yo pregunto hoy, ¿cuál es su Isaac? ¿Le ha entregado al Señor su Isaac?
Porque es necesario entregar a su Isaac. ¿Qué es lo que más ama? No me diga Dios, así a la ligera. Podemos incluso creer que amamos a Dios por encima de todas las cosas y sin darnos cuenta que haya algún ídolo por ahí encubierto que sabemos que tenemos que entregarle al Señor. No sé. El Señor sabe por qué. Yo no tenía pensado hablar de esto, pero el Señor me ha llevado por aquí. Antes de que el Señor dijera, de cierto te bendeciré, ¿cómo se lo dijo? Por cuanto tú no me has negado a tu único, a tu Isaac, dice Dios, de cierto te bendeciré. Yo antes he dicho que para poder entrar al reino de Dios, formar parte de Él, y que Dios cumpla su propósito con el diseño que Dios ha escogido para nosotros para arrebatar el reino de los cielos, tenemos que ser muy valientes y muy esforzados, porque el reino de los cielos sufre violencia, amado. Y no todo el mundo lo arrebata, no todo el mundo entra, no todo el mundo entra. Miren, en Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero en el Evangelio de Lucas lo dice de la siguiente manera. Desde los días de Juan el Bautista también habla. Dice, el reino de Dios es predicado, es anunciado, ha llegado. Dice, y todos se esfuerzan. ¿Qué dice? Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Sabes lo que quiere decir? Que sin esfuerzo no entras. Sin esfuerzo no entras. Y la palabra esfuerzo habla de valentía. Violencia en el espíritu. Habla de superar. Esforzarse es superar la oposición. Entregar a Dios todo lo que Él nos pida. Si no, es imposible. Es una pena. Miren, la palabra, cuando yo escuché la palabra de Joshua, yo dije, el Señor está hablando esto. Y yo el jueves antes hablé de la eclesía, del llamado de Dios. Cómo Dios nos llamaba a ser parte de su reino. Y fue muy oportuno, porque Él habló de que el reino estaba aquí, y a mí se me encendió la bombilla. Dije, wow. Porque ciertamente el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre nosotros. Pero ¿cuántos entran? Yo pregunto, ¿cuántos entran en el reino? Solamente se entran los que se esfuerzan, los que están dispuestos a darlo todo por Dios, los que no escatiman nada. Porque miren, ¿por qué el Señor nos pide esto? ¿Es que Dios quiere hacernos daño? Es que Dios nos ama tanto que Él entregó todo. ¿Qué entregó Dios? Todo. No escatimó ni a su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No escatimó ni a su propio Hijo. Él lo dio, Dios lo dio todo. ¿Saben qué? Dios no entiende una relación parcial ni a medias con Él. No lo entiende. No entiende de eso. Porque Dios es amor y nos ha amado con todo el corazón y no ha escatimado nada. Lo ha dado todo a su Hijo, lo que más ama. Entonces Él no entiende cómo podemos ir de una forma mezquina, acercarnos a Él con un montón de ídolos, con un montón de ideas preconcebidas en nuestra mente, que no hemos salido todavía, no hemos salido. O sea, Dios te llama a salir, te saca del mundo, de la corriente del mundo, para entrar a algo mucho mejor, formar parte de la eclesía, del reino y del propósito de Dios. Pero nosotros no entramos. ¿Por qué tuvo que tener Dios 40 años a su pueblo en el desierto? Porque Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. No salió. Seguían con la idolatría que habían aprendido en Egipto. Por eso enseguida el becerro. Cuando tardó un poco en bajar Moisés, ya cogieron todos los zarcillos de oro, anillos, todo lo que tenían de oro, y a Aarón le pidieron, haznos un becerro que adoremos. Fíjense, qué tremendo. Después de ver
a Dios obrando milagros, maravillas, todas las señales que hizo para que Faraón soltara a su pueblo y lo dejara ir y lo sacara de Egipto para meterlo en la tierra de Canaán. Abrir el mar rojo, todas las señales que el Señor hizo. Y el pueblo seguía con su corazón en Egipto. ¡Ay, las ollas! ¿Cuánto nos acordamos de las ollas de carne, de los puerros, de las cebollas que comíamos en Egipto? Fíjense, así estamos muchas veces. Y no soltamos, no nos desarraigamos de este mundo, seguimos amando el mundo. Y no entramos en el reino de Dios. Así no se puede entrar. Así no se puede arrebatar el reino de los cielos. Miren que Dios se asegura bien. Porque lo que Dios tiene es demasiado glorioso. Y la relación que Dios entiende es una relación de totalidad. De que Dios tiene que ser el todo y en todos. Dios no quiere ser uno más en tu vida, quiere ser el todo en tu vida. Y en todos. Nos llama, nos bendice para multiplicarnos y para que Cristo sea formado en nosotros y ser el todo en todos. Pero no, muchas veces estamos atascados, no prosperamos, no avanzamos, no arrebatamos ese reino, porque estamos todavía demasiado atrapados por el mundo, por los deseos del mundo, por nuestros propios deseos. Y hoy Dios te dice, ¿cuál es tu Isaac? Porque Abraham se lo pidió. Y fue un requisito para bendecirlo y multiplicarlo. Y ya Dios sabe todas las cosas, pero es importante que nosotros hagamos un acto consciente de decir, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mis Isaac, te entrego y toda la idolatría, todo lo que hay en mí, que a ti no te agrada. Te entrego lo que más amo, fíjense, lo que más te lo entrego a ti. Tú no puedes estar por encima de ti. Nada puede estar por encima de ti, Señor. Tú tienes que ser el todo. Y uno tiene que escarbar y buscar en su corazón. Ni David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, se fiaba de su corazón. Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dice la Escritura. Y por eso le dice en el Salmo 139, examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Creo que es bueno que podamos meditar en esto y ver si realmente nosotros le hemos entregado, estamos dispuestos a entregárselo todo al Señor. Porque Él nos ha llamado a eso, a ser de Él, a vivir para Él, a formar parte de su propósito, de su llamado y ser fieles a Él. Somos llamados, escogidos y fieles. Yo quiero ser hallado así. Que no haya nada que yo no le entregue al Señor. Vamos a cantarlo. Vamos a cantar esa canción. Que no haya nada que yo no te entregue. Que no haya nada, Señor. Tomemos el ejemplo de Abraham. Miren, cuando todo estaba dispuesto, recuerden en Génesis 22, la leña, no había cordero todavía. Isaac, cuando iba camino con su padre, con Abraham, hacia el sacrificio, le dijo, ¿dónde está el cordero? Está la leña, está el fuego, ¿dónde está el cordero? Abraham dijo con fe, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y cuando llegó al lugar del sacrificio, levantaron ese altar y ató a Isaac, que Isaac no era tan jovencito ya era un hombrecito y sabía lo que estaba pasando ahí. Por eso cuando hablan del temor de Isaac, el temor de Isaac, porque ahí conoció Isaac también el temor de Dios. Cuando vio a Abraham que estaba dispuesto a entregárselo todo al Señor. Lógicamente era una prueba de Dios, pero Abraham estaba dispuesto a todo. Y cuando levantó el cuchillo, iba a sacrificar a su hijo y entonces Dios dijo, detén tu mano. No mates al muchacho porque ya sé que tú me temes. Ya sé que tú me temes. Yo podría contaros una cosa muy hermosa que no todos conocéis. El Señor predicó de esto hace muchos años en mi iglesia,
por boca del pastor Ambrosio. Y yo recuerdo, ¿lo cuento o no lo cuento? Que estaba enamorado de una señorita que está detrás de mí. Y se había convertido en un ídolo para mí, fíjense. Y nadie puede suplantar la gloria que solamente a Dios merece. Nadie puede robarle el corazón a Dios. Eso no quiere decir que nosotros no amemos. Dios dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor es el todo. El corazón es para Dios. Y cuando Dios tiene nuestro corazón, entonces nuestro corazón es capaz de amar a los demás. Y es cuando Dios nos bendice y nos prospera. Entonces, yo se había convertido en un ídolo. Yo ciertamente no tenía la base bien puesta, no tenía el equilibrio, no tenía las cosas en su sitio como tenían que estar. Porque ciertamente había una motivación errónea en mi vida, que yo no lo sabía. Yo pensaba que yo amaba a Dios, pero estaba robándole la gloria. Mi motivación era incorrecta, porque quizás había en mí, yo sacaba fuego extraño. Había un fuego extraño en mí que yo venía a adorar al Señor, a sacrificarle, pero realmente a lo mejor venía más por ella que por Dios, y eso nunca puede pasar. ¿Entendemos? Así que me acuerdo que Dios usó al pastor Ambrosio y habló un día de entregar a nuestros Isaac. Ella no me hacía nada más que darme calabazas por mucho tiempo. Y ese día yo me di cuenta en esa predicación que tenía un Isaac que se llamaba Elizabeth. Y entonces yo dije, te lo entrego, Señor, yo te lo entrego. No me importa ya nada, solamente me importas tú. Tú eres el todo en mi vida. Oye, yo lo hice de corazón, lo entregué. Así que ese día me fui sin despedirme de ella. Y ella dijo, ¿y este que no ha venido a despedirse de mí? Y así siguió la cosa un poquito. Pero yo no lo hice así con esa intención, pero yo lo hice de corazón. Y el Señor fue el que entonces la despertó a ella. No voy a hacer la historia corta, no voy a contar todo lo que ocurrió, pero al final yo realmente renuncié a ello y entonces el Señor fue cuando me la dio. ¿Entienden? Cuando el Señor vio que yo renuncié y la entregué, entonces Dios me lo dio. Pero uno tiene que estar dispuesto de corazón a entregárselo todo al Señor. Todo al Señor, rendírselo todo al Señor, en obediencia, en gratitud, en alabanza, en adoración. Ser un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Y yo le puedo decir que el Señor no falla. Si tú le entregas todo a Dios, Dios dice, de cierto te bendeciré, te multiplicaré y te engrandeceré. Miren, no lo hacemos por eso, lo hacemos para el propósito y la gloria de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Te
Aleluya, sí, Señor. Tú eres digno y merecedor de todas las cosas, de que nosotros nos rindamos por completo a ti, Señor. Que no haya nada que nosotros no te entreguemos. Cuántas cosas están escondidas ahí, que quieren robar la gloria que solamente tú mereces, Señor. Cuántas cosas están por encima de ti, deseos que tenemos, oh dioses, ídolos que se levantan, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un hobby, un deporte, un trabajo, la comodidad, hasta un sofá puede ser un ídolo. Son tantas cosas, la comodidad. ¿Cuánto nos cuesta salir de la comodidad? ¿Cuánto nos cuesta romper con los límites, las limitaciones que nosotros ponemos a Dios? Muchas veces parece que Dios nos pide un poquito más y nosotros ya lo vemos mucho para Dios, porque ya estamos comprometidos en algunas cosas con Dios, cuando Dios es digno y merecedor de todo. Él está por delante de todo, por encima de todas las cosas. Señor, ilumina nuestros corazones para que podamos ver cada uno de nosotros qué cosas están ahí entorpeciendo, estorbando, qué deseos están por encima de los tuyos. Señor, ¿qué es lo que está prevaleciendo en nosotros por encima de ti? ¿En qué nos hemos metido? ¿Qué queremos hacer sin consultarte muchas veces? Y nos empeñamos en entrar por un camino y en hacer algo sin haber comprobado realmente si es lo que a ti te agrada, si es lo que tú deseas, si es tu voluntad, si es el propósito que tienes, si es la forma de hacerlo. Qué sé yo, cuántas cosas. Muchas veces, Señor, seguimos viviendo para nosotros. Nos olvidamos, te dejamos para el final, Señor. Nos empeñamos en entrar por un camino y entramos sin preguntarte, sin esperar. Qué sé yo, Señor, qué es lo que está robando tu gloria. Muéstranos, Señor, si hay en nosotros camino de perversidad, si hay un Isaac. Señor, prueba nuestros corazones. Hoy tú pruebas nuestros corazones, los estás probando a ver si nosotros somos capaces de verdad de sacrificar lo que más amamos. Es un sacrificio espiritual que tú nos pides. Realmente, si estamos dispuestos a despojarnos, a renunciar a nuestros deseos y ponerte a ti por encima de todo, Señor. Que tú seas el todo en nuestras vidas y en todos, en toda la congregación de los justos, de los santos, de los hijos de Dios, de los ciudadanos del reino de Dios. Señor, sé tú mostrando, Padre. Sé tú mostrando, Señor, y cada uno de nosotros estemos dispuestos a sacrificar lo que más amamos, lo que más deseamos, Señor, lo que está robándote la gloria, Señor, para que seas tú tomando por completo nuestros corazones, Señor, y podamos entrar en esa relación de totalidad contigo, Señor. Padre, porque tú quieres todo nuestro corazón, no quieres una parte solo, porque tú quieres llenarnos, bendecirnos, Señor, porque es como tú lo has establecido, para poder ser bendecidos y poder arrebatar ese reino de los cielos en nuestras vidas, Señor, para que cojamos la fuerza, la envergadura necesaria en nuestras vidas para poder, Señor, vivir esa vida plena que tú has dispuesto para nosotros, Señor, y que te va a dar mucha gloria, mucha honra, y que va a hacer que tu reino se expanda, Señor, que tu iglesia prospere, que tú bendigas a tu iglesia. Más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos, Señor, tienes un plan, tienes un propósito y estás preparando un pueblo bien dispuesto que tú quieres bendecir y multiplicar, Señor. Padre, esta es una prueba de fe, una prueba que tú nos das hoy, Señor. Y no es ninguna broma, es algo serio, lo tomamos en serio, Señor. Muéstranos si hay en nosotros algo que está robándote a ti la gloria que solamente tú mereces, y que todos estemos dispuestos a sacrificar. Cada uno desde su lugar piense y haga esa entrega
ese sacrificio, porque Dios nos lo está pidiendo. Dios está pidiendo que entreguemos nuestro Isaac o nuestros Isaac, todas aquellas cosas que muchas veces ponemos por encima de Dios, aún sin darnos cuenta, Señor. Padre, glorifica tu nombre, Señor. Pon en nosotros, Dios mío, el querer como el hacer. Pon en nosotros el estar dispuestos a dártelo todo, Señor. Levanta un pueblo que está enamorado de ti, que te ama a ti por encima de todo, con todo el corazón, Señor. Y que el orden de tu reino, lo que tú nos mandas y estableces, Señor, sea lo que prevalezca en medio nuestro, Señor. Porque somos la congregación, el cuerpo de Cristo, la congregación de los ciudadanos del reino de Dios, que tú has convocado, has llamado, has elegido, y nosotros queremos ser fieles y darte a ti todo lo que nos pidas, Señor. Lo mejor de nuestras vidas es para ti. No te queremos dar lo que sobra, Señor, sino lo más excelente y lo mejor. No un sacrificio cojo ni enfermo, como tú dices por medio de tu palabra, Señor, sino darte a ti lo mejor de nuestras vidas, Señor. Tú quieres ver esos corazones totalmente entregados, que no escatiman nada para ti, Señor. Padre, glorifica tu nombre, Señor. Todo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra fuerza, todo lo que somos, hoy te lo damos a ti. Nuestros deseos te los entregamos a ti. Oh Señor, glorifica tu nombre, Padre. Oh Señor, que no quede nada para mí, que es necesario que tú crezcas y que yo me mueva, Señor. Que no quede nada que yo no te entregue, que no quede nada para mí, Señor, porque es necesario que tú crezcas y que yo me mueva, Señor, y que yo Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor, al Rey de la Gloria, al único digno y merecedor. Nos inclinamos a ti, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te entregamos todo a ti, Señor. Sé tú obrando en nuestros corazones, Señor. Tú estás preparando un pueblo para algo hermoso, Señor. Se puede discernir, Señor, podemos verlo con los ojos espirituales, con el entendimiento que nos has dado en el corazón. Señor, tú vas a hacer grandes cosas. Confiamos en ti, Señor. Tú vas a crecer. Menguamos para que tú crezcas, Señor. Haz de nosotros lo que tengas que hacer, Señor. Pero nosotros hoy te entregamos todo, Señor. Todo a ti, Señor. Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Abraham le llamó a ese lugar, a ese monte donde iba a hacer el sacrificio de Isaac, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido, Señor. Que confiemos en ti con todo nuestro corazón, Señor. Hoy te damos todas las cosas, todo es tuyo, Señor, y nosotros de Cristo. Toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay una pequeña reunión ahora. Todos los que quieran colaborar, participar en la organización del sábado con Elizabeth, una pequeñita reunión de 5 o 10 minutitos ahora. Aleluya.